Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos y amigos. Como siempre, con el buen deseo de cooperar, colaborar en el crecimiento de la vida espiritual de cada hermano y amigo que así lo desee, queremos compartir en esta mañana un pasaje de las Sagradas Escrituras. Y encontramos en Mateo capítulo 25, vamos a considerar allí desde el versículo 1 al 13, hablando sobre las vírgenes que esperan al esposo. En el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante. Semejante. ¿Qué es semejante? Bueno, esta es una palabra que encontramos en el libro de Génesis. Dice: a imagen y semejanza. Es una frase que se deriva de la creación del hombre por Dios según la Biblia. Se usa coloquialmente para referirse al parecido extremo entre dos personas o cosas. Podemos decir que el reino de los cielos es parecido a una boda judía. Versículo 1 sigue diciendo: semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes. El número 10 en la Biblia habla de perfección. Es un número representativo. Podemos darnos cuenta que las 10 plagas en Egipto ponen de manifiesto el gran poder de Dios en redención, y para mostrar que todos los elementos de la creación están bajo su autoridad. Esas 10 plagas con las cuales Dios mostró al faraón que no hay poder que se iguale a su poder. Con 10 plagas, Dios mostró a Israel que Él es Jehová, Dios, su libertador. Si seguimos considerando el número 10, vamos a encontrar que 10 fueron los mandamientos que Dios entregó al pueblo con el propósito de que Israel fuera un pueblo diferente a las demás naciones. Ahora tenemos aquí 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Es importante mencionar que Jesús está narrando lo que sucede en una boda, es decir, una boda judía. En una boda judía, la novia estaba rodeada de vírgenes señoritas que le acompañaban en la celebración de su boda. Pero solo la novia tenía una lamparita encendida en su mano para indicar que ella era la novia, que ella era la escogida por el novio, que ella era la futura esposa. Acá representa la luz de Cristo en la vida de todos los creyentes. La Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo. Estas vírgenes salieron a recibir al esposo, lo que indica que había suficiente información acerca del tiempo en que el esposo había de venir. Se sabía el tiempo en que se iba a celebrar las bodas. Bueno, aquí tenemos algo para comparar. La Biblia dice que la venida del Señor será semejante a una mujer que está con dolores de parto, como los dolores de la mujer encinta. La mujer encinta tiene conocimiento del tiempo aproximado de su alumbramiento, de manera que cuando inician las contracciones se prepara, porque ella sabe que el tiempo se acerca. No sabe exactamente el segundo, el minuto o la hora, pero sabe que entre más frecuentes y más fuertes son los dolores, es porque el momento se acerca. En el versículo 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Bueno, de manera que aquí el número 10 se divide en dos: 5 y 5. El número 5 habla de la debilidad humana en su reconocimiento de obligaciones. Si usted ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que los discípulos presentaron escasamente 5 panes para dar de comer a 5,000 hombres. El apóstol Pablo dice que cuando se trata de enseñar, es mejor utilizar 5 palabras que se entiendan que 10,000 que no se entiendan. El versículo 2
nos presenta aquí 5 vírgenes insensatas o necias, si le queremos llamar así, y 5 prudentes o sabias. El versículo 3 dice: las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Bueno, podemos decir que estas 5 vírgenes vivían fuera del círculo del Espíritu Santo. Vivían una vida sin santidad. Quizá viviendo un evangelio social, participando en actividades y compromisos mundanos y descuidando su relación y servicio a Dios. Nunca ponen atención a las recomendaciones que el Señor nos ha dejado en su palabra. Pasan desapercibidos al cumplimiento de los tiempos y no se preocupan por los detalles que benefician al crecimiento espiritual. Pierden su tiempo haciendo cosas que no tienen nada que ver, no se relacionan en absoluto con las bodas. Pero el versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas o vasos juntamente con sus lámparas. En sentido figurado, la lámpara representa la palabra de Dios. La antorcha es la imagen de la salvación divina. Extinguir la lámpara de alguien significa su destrucción. La lámpara simboliza el testimonio de los creyentes que da luz a las almas perdidas en las tinieblas. Si usted recuerda el caso de Samuel en la época del sacerdote Elí, la Biblia dice que antes que la lámpara se apagara, vino a Samuel la revelación de Dios. El tomar aceite en sus vasijas indica un flujo constante del Espíritu Santo dentro de la vida del creyente. Y esto solo puede ocurrir como respuesta a una vida de oración, fe y santidad. Las prudentes indagaron diligentemente los gustos y demandas del novio y se prepararon. Ahora quizás aquí surge la pregunta: ¿y cuáles son las demandas del novio? Bueno, escudriñando las Escrituras, encontramos que lo primero que el novio pide es obediencia. Obediencia a su palabra. En segundo lugar, lo que el novio quiere es que oremos en todo tiempo. Hay muchas recomendaciones de que la iglesia tiene que estar orando y velando. En tercer lugar, el novio exige que seamos santos, así como Él es santo. Y en cuarto lugar, el novio ordena que escudriñemos las Escrituras, especialmente en esta época tan complicada, donde hay tanta confusión. Si tú haces estas cosas, creo que estás en el grupo de las prudentes. Estás actuando sabiamente. Y tardándose el esposo. Bueno, es una gran cantidad de personas que por no escudriñar diligentemente las Escrituras han confundido el cumplimiento de los tiempos. Pablo les explica a los hermanos de Tesalónica que no se dejen engañar acerca del tiempo de la venida del Señor. Pedro exhorta diciendo que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. La tardanza ha hecho que muchos se aparten de la santidad y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibir. A la medianoche. Es importante notar que esto está relacionado con el plan de redención. En Éxodo, en el capítulo 12, nos enseña que la Pascua se celebró por la noche. Israel sacrificó el cordero de la Pascua y lo comieron apresuradamente, listos para su liberación allá en Egipto. Y en Mateo, en el capítulo 26, versículo 17 en adelante, nos marca una noche trascendental en la vida de Jesús.
Inicia con la institución de la Santa Cena. Luego Jesús anuncia la negación de Pedro. En el Getsemaní se enfrentó a una gran batalla espiritual. Judas, que era uno de los 12, lo traicionó. Esa noche el Señor Jesús fue calumniado, acusado falsamente, bofeteado, escupido y golpeado. Pedro, que había jurado defenderlo, lo negó y todos lo abandonaron. No es de extrañar que a la medianoche se escuche el clamor. Pablo dice que se oirá la trompeta. En otras palabras, podemos decir que para la iglesia no es un acontecimiento desconocido. Pero volvamos a la Biblia y vamos al versículo 7. Versículo 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas ilusionadas, mas no preparadas. Porque sin el Espíritu Santo no hay arreglo que sea útil. El ser religioso no salva a nadie. La Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero en el versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Danos de vuestro aceite. Ya mencionamos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo procede del Padre y es enviado por Jesucristo. Por lo que la fuente del Espíritu Santo no es la iglesia. Las necias, por no escudriñar las Escrituras, actúan equivocadamente. Acudieron al lugar equivocado. Pero en el versículo 9 encontramos la respuesta. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Para que no nos falte, oiga bien, a nosotras y a vosotras. Es importante preguntarnos: ¿se escasea el aceite o el Espíritu Santo en la vida de la iglesia o del creyente? Claro que no. Pero no es la iglesia ni el creyente en sí la fuente de esta bendición. El poder espiritual no se puede derivar de otro que no sea Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. En el versículo 10 leemos y dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mientras ellas iban, vino el esposo. Fíjese bien, vino el esposo. Las que estaban preparadas, es decir, las que permanecieron fieles, las prudentes, las sabias, entraron con él y se cerró la puerta. En otras palabras, podemos decir que vendrá el tiempo cuando será demasiado tarde. El escritor a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 7 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto de que se cerró la puerta tiene relación con la puerta del arca de Noé, capítulo 7 de Génesis, versículo 16. Dice: y Jehová le cerró la puerta. Esto indica el final de un tiempo o el final de una oportunidad. A las necias no les alcanzó el tiempo para prepararse y se quedaron afuera. Versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Bueno, pero la respuesta está en el versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. La palabra conozco está en tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir? Nunca las conocí. Es decir, ayer no las conocí, hoy no las conozco, mañana no las conoceré. Pudiéramos mencionar que aquí esto tiene relación con el nuevo nacimiento. Cuando el verdadero creyente nace de nuevo, su nombre es registrado en el libro de la vida. Si su nombre no aparece en el libro de la vida, dice la Biblia que será lanzado al lago de fuego que arde con azufre. No han sido conocidas por su nombre. Para finalizar, en el versículo 13 encontramos la exhortación: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
velad, pues porque no sabéis el día ni la hora. Oiga pues, es verdad que el día y la hora se desconocen, pero la Biblia es bien clara mostrando el cumplimiento de sus profecías que indican el tiempo del fin. Cada acontecimiento relacionado con las Escrituras y la nación de Israel es importante tomarlo en cuenta. Si escudriñamos las Escrituras, encontramos suficiente información sobre tan maravilloso acontecimiento. En el libro de San Mateo, en el versículo 37 y 39, dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Bueno, en el versículo 39 dice: «Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». Esto nos indica que no todos están en condiciones de obedecer la palabra de Dios. Incluso, no todos los creyentes están en condiciones de vivir en santidad. Mateo 24, 32 al 33 dice: «De la higuera aprended», la parábola. Y ahí se nos muestra que la higuera es la nación de Israel. Y dice: «Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Y hoy día podemos ver todo lo acontecido en el mundo y sabemos que cada crisis que aparece, cada evento que toca al mundo entero, es el cumplimiento de las Escrituras. Espero que actúes con sabiduría e inteligencia para que aquel día no te sorprenda y te vaya a suceder lo que le sucedió a las 5 vírgenes insensatas que por no escudriñar la palabra de Dios, por no vivir en santidad, por no permanecer en oración, se quedaron fuera. Que Dios te bendiga en esta preciosa hora y que el Señor ilumine tu pensamiento, tu corazón a través o por medio del Espíritu Santo para que seas edificado conforme a su gracia. Habló para ustedes Celso Zamora Estrada, un esclavo de Jesucristo, pastoreando en Morazán, El Progreso, Guatemala. Será hasta la próxima, si Dios quiere.